Ahora sí vamos a iniciar la palabra de hoy. Dios tiene una palabra especial para este pueblo maravilloso que está en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de que el servicio se hace hoy en la mañana? Ese pueblo está contento, ¿no? Yo también. Vámonos al libro de Juan capítulo 9. Te agradezco que por favor apaguemos los celulares para que no nos interrumpan. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Te pido que tome el control de los aires, del tiempo, de la mente, del corazón, de cada alma que se encuentra en este lugar. Vamos a servir tu palabra, Señor. Trae la revelación a través de tu palabra a tu pueblo para que el entendimiento crezca, se abra, la mente se ensanche y podamos entender lo que significa tu gloria, lo que significa qué eres tú y cuál es tu propósito para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Ya estamos todos listos. Los que no tienen Biblia pueden ubicarse por acá. Y el que no tiene Biblia por allá, aquí hay otra. ¿Ok? Empecemos. Dice Jesús aquí nos habla, nos cuenta una historia. La Biblia nos cuenta una historia. Juan escribe esto y nos enseña algo acerca de una historia de un ciego. Vamos a ver qué dice Dios en esta mañana. Versículo 1 dice: al pasar a Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Digan conmigo, estaba ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Preguntaron al maestro. Responde Jesús y dice: no es que pecó este ni sus padres, sino, oiga bien, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Digan conmigo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Diga conmigo, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús explica algo profundo, con mucha profundidad aquí en este versículo. Espíritu Santo, que no sea yo, sé tú. Coloca la palabra con exactitud para que este pueblo santo pueda entender lo que tú quieres revelar en esta mañana. Dice que este hombre era ciego ¿de qué? Voy a hacerle una pregunta. Cuando nosotros nacemos, aunque podemos ver, ¿estamos ciegos o podemos ver? ¿Cómo es eso, pastor? Ciegos espiritualmente. Ajá, está hablando de una ceguera espiritual. Claro, todo el que no ha conocido a Cristo, todo el que no se ha acercado a Dios, no le conoce, no ha nacido en el agua y en el espíritu, por lo tanto está ciego. Jesús está hablando de una ceguera espiritual. Así que este hombre dice que de nacimiento nació ciego, y es cierto. Nuestros primeros padres cometieron un pecado original y morimos espiritualmente. Obviamente espiritualmente, cuando estás muerto, estás ciego, estás en tinieblas, no puedes ver. Pero Jesús dice esto: oiga, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él, así como también en ti, en mí y en todos aquellos que no han recibido a Cristo y que están ciegos espiritualmente. Ahora, sigamos la palabra, porque la palabra va a revelar muchas cosas hoy en esta mañana. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Oiga, la obra se hace en el día, pero también hay algo profundo aquí. Ese día representa la vida entera. Es en la vida que nosotros vamos a obrar. Es en la vida que es un regalo de Dios. Por eso se le llama presente a cada día, porque cada día tenemos ese regalo manifiesto en nuestra vida. ¿Qué es en ese tiempo cuando tus ojos están abiertos en que tú tienes que obrar y hacer el trabajo? Por eso Jesús le decía: entre tanto que el día dura, Él hace el trabajo.
Porque cuando venga la noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando se cierran los ojos por última vez, nadie más puede trabajar y hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que cada día es importante, cada minuto es importante. Debemos, escúcheme, aprovechar el máximo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para dar a conocer su nombre. ¿A quiénes? A todos aquellos que están muertos espiritualmente. Aquellos que no pueden ver lo que es la voluntad de Dios, el amor de Dios, a quienes aquellos no se les ha revelado Dios porque quizás no se les ha predicado, porque quizás no ha venido a alguien que le instruya en el camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora me están entendiendo, ya captaron, sigamos. Dice en el versículo 6. Ahora miren lo que pasa acá. Jesús viene a romperles la cabeza a estos hombres religiosos, a estos hombres doctos supuestamente de la palabra, que conocían la palabra. Pero mire lo que está sucediendo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Oye, si usted ve una persona que tú no conoces y escupe y hace lodo y viene y te lo pone en tus ojos, usted se deja. No. Pero es que tú no sabes nada porque estás ciego. Y Jesús vino y escupió en la tierra e hizo lodo y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces imagínese esto, que Jesús haga esto y te ponga en los ojos y tú no conoces a Jesús. ¿Qué piensas? ¿Te dejaría por colocar una saliva con lodo en tus ojos? Esto es ordinario, extraordinario. Esto no lo podían entender. Pero Dios hace, aquí demuestra a Dios que Él hace como Él quiere. El Espíritu Santo hace como Él quiere. Porque Jesús estaba allí materializado. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace también como Él quiere. Ningún hombre puede limitar la voluntad del Espíritu de Dios. Por eso es que hay muchas congregaciones que le colocan un timer a los predicadores. Y eso no es de Dios, porque el Espíritu Santo hace como Él quiere. Si el predicador o la persona que Dios llamó para ese púlpito está tocado por el Espíritu Santo, ¿cómo tú le dices a Dios no trabaje? ¿O cómo tú frenas la obra del Espíritu Santo? Por eso hay que tener conocimiento y tener revelación, discernimiento de espíritu para saber cuando una persona está operando en el Espíritu. La palabra que me es dada a mí es revelada por el Espíritu y el discernimiento de espíritu. Por eso escudriño la palabra en tiempo real y te enseño lo que la palabra dice. Ahora mire lo que dice la palabra. Oiga, después que se lava, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego de verdad, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a Él se parece. Él decía: yo soy. Mire, ahí estaban los que son, en esos grupos estaban los que son, ¿qué? Incrédulos. Ahí estaban los escépticos. Y Él le decía: yo soy. Crean que yo soy, pero no creían. Porque imagínense ese milagro especial que Jesús hizo en la vida de ese hombre que estaba ciego. Literalmente estaba ciego porque nació ciego. Y era necesario para que se cumpliera la obra de Jesús. Pero aparte de esa ceguera física, había una ceguera espiritual. Y era difícil que esto se comprendiese en ese tiempo. Y en este tiempo hay mucha gente que está ciega espiritualmente porque no han recibido la transmisión divina, porque no han recibido el toque del Maestro allí en la frente. Porque Jesús, ¿dónde fue que tocó? En los ojos. Abrió los ojos espirituales o abrió el ojo espiritual. Dice la Biblia, la palabra de Jesús dice que si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará resplandeciente.
Pero dice Jesús también esto, que si tu ojo está en tiniebla, ¿cuántas tinieblas mismas no habrán en ti? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Quiero que me digan amén, gloria a Dios. Yo quiero saber cómo están recibiendo este alimento. Ahora miren lo que dice después de esto. ¿Dónde quedé? 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí hay otro ingrediente más. El hombre creyó y fue obediente. Hizo como Jesús dijo para hacer. Aquí es donde se revela el ministerio que hay en los hombres y las mujeres. Cuando aprenden a ser obedientes. Cuando oyen la voz de Jesús y hacen como Jesús dice, entonces se revela por el Espíritu lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso para ti. Esa ceguera se va a ir cuando este hombre llamado Jesús unte tus ojos con saliva y lodo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciéndole en esta mañana? ¿Cuántos van a permitir que Jesús escupa y haga lodo y toque tus ojos para que se vaya la ceguera? Amén. ¿Cuántos van a hacer lo que Jesús dice para hacer? ¿Cuántos van a ir a lavarse el pecado? ¿Cuántos van a ir a limpiarse esa cadena de maldición o aquel pecado que posiblemente puede ser heredado? Pero Jesús en este caso no dice eso, sino dice que simplemente era para que se cumpliera la obra de su Padre. Pero hoy tenemos muchas personas y muchos cristianos, sobre todo muchos cristianos, con una fe dudosa. Porque dicen, he creído, pero aún sigue con la ceguera del mundo. El mundo le sigue cegando el ojo espiritual y no pueden ver la voluntad de Dios, lo que Dios tiene para él, para llevarlo a un nivel mayor, para él poderse glorificar a través del instrumento que es ese hombre o es ese vaso llamado de parte de él para hacer su voluntad en la tierra en medio de su pueblo. Denle un aplauso. Él es maravilloso. Ahora quiero que entiendan algo. Aquí sigue enseñando Jesús en este pasaje hermoso. Ya le untó lodo y el hombre vio. Ya sabemos todo esto. Aquí comienza ahora el problema con los doctrinólogos, con los fariseos. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Óigame, los hipócritas, los doctos en la letra, los que miran la letra literalmente, a quienes no se les puede revelar la palabra de Dios porque también están ciegos. Pueden haber muchas personas que se estudian la Biblia y la conozcan desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si los ojos no les son abiertos espiritualmente, no va a entender nada y no va a recibir la revelación que viene del cielo. Tampoco va a conocer qué es su llamado y tampoco va a saber cuál es la voluntad de Dios. Es necesario lavarse, quitarse la ceguera espiritual. Ahora comienza el problema con estos fariseos. Dice la palabra, y era de día de reposo. Peor aún, porque en el día de reposo no se podía hacer ningún tipo de obra. Ahora miren lo que sucede. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Ellos tenían el espíritu de Tomás. ¿El espíritu de qué? Incredulidad. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Él vuelve a decirle y vuelve a insistir en decirle lo que pasó. Y veamos qué pasa. Dice, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Ve? Porque estaba haciendo las cosas diferentes. Y eso no estaba dentro del marco de su religiosidad.
Todos los religiosos hacen las cosas repetidamente y no se pueden salir de ese marco. Pero Jesús vino y rompió ese protocolo que había en medio de ellos. Escupió el lodo, hizo lodo y le untó en los ojos, y él quiso hacerlo de esa manera y él recuperó la vista. Pero esto era difícil para que entrara en la mente de ellos, porque en ellos había que ceguera espiritual, porque ellos tenían la mente cauterizada. Y cuando una mente está cauterizada, cuando hay ceguera espiritual, tú no puedes ver los milagros de Dios, los prodigios de Dios y la obra de Dios en la vida del hombre, en la vida de una nación. Veamos, hay diferentes naciones que están completamente ciegas, incluyendo la mía, que adoran ¿qué? Imágenes hechas ¿de qué? De yeso, de barro, de arena, de metal, de oro, de plata y de arcilla. Estos son ídolos falsos, dioses falsos, porque ellos tienen la mente y tienen la visión espiritual cegada. Ellos no pueden entender que eso no tiene un alma y que no tiene un espíritu. Ellos no pueden comprender que nosotros, los hijos de Dios, a los que Dios les removió la ceguera, somos el templo del Dios viviente, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu y que estamos en gracia, que estamos, ese aplauso sea para Jesús, que estamos en victoria en Él. Esto necesitamos entenderlo. Si no se remueve esa ceguera espiritual, vamos a hablar en contra de Jesús. Vamos a hablar en contra de la obra de Dios. Vamos a hablar en contra del hermano. Vamos a hablar en contra del vecino. Vamos a hablar en contra del marido. Vamos a hablar en contra, óigame, de la esposa, incluso de los hijos también. Porque el hombre de Dios, cuando le es removido, escúcheme esto, la ceguera espiritual comienza a mirar, escúcheme, no hacia afuera, comienza a mirar hacia adentro, porque Jesús dijo, el reino de los cielos no está afuera, sino en vosotros. Ese aplauso que sea para Cristo. Entonces, el hombre que tiene ceguera espiritual anda señalando, anda culpando, anda justificándose. Para todo hay un pero que no valga. Pero cuando somos tocados por la presencia de Dios y la ceguera espiritual termina allí, comprendemos, óigame, que es adentro el reino de los cielos y que es adentro en el corazón que tenemos que arreglar las cosas, que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar de cometer el mismo pecado, que tenemos que dejar de hacer la misma abominación que ofende a Dios, que hace que el Espíritu Santo sea parte de tu vida. Ese aplauso que sea para el Señor. Bueno es el Señor. Así que el reino de los cielos está adentro. Por eso Jesús dice, la palabra de Dios nos enseña, guarda tu corazón. Prepara esta vida para la vida venidera. Y la vida no se prepara afuera, haciendo billete, haciendo cosas seculares, viviendo en los deleites y en los placeres, sino adentro, porque a compasión y misericordia os llamó el Señor, y la compasión y la misericordia no está afuera, sino adentro en el corazón. Santo es el que vive y reina. A su nombre sea toda honra y gloria. El reino de los cielos comienza aquí adentro. Renueva tu mente con la palabra de Dios y cambia tu corazón. Permítale al Espíritu de Dios que te cambie. Un cristiano es consciente, un cristiano es coherente, un cristiano escúchame, es sensible. Un cristiano ve lo que otro no ve, porque los ojos le fueron abiertos. Y se mueve, óigame, en la compasión, en la misericordia y en el amor. Estos son verdaderos cristianos, puesto que el Espíritu Santo, el Señor Jesús, que es el jefe de las operaciones, escupió, hizo lodo y limpió la ceguera que había en él. Denle un aplauso. Bueno es el Señor. Ahora escuchen esto que viene ahora. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decía,
ese hombre no procede de Dios. Le rompió el coco a todos estos hombres porque hizo esto. Porque no guarda el día de reposo. Uno no guardaba el día de reposo. Pero ¿cómo el Hijo de Dios o el Dios mismo iba a guardar el día de reposo? Si el que estaba ahí era el Señor del lunes, del martes, del miércoles, del sábado y también del domingo. Pero el día de reposo es el sábado. Y el reposo es el Cristo. El reposo para la humanidad es el Señor Jesucristo. Por eso Él hizo y le rompió la religiosidad. Todo el que está en el mundo, todo el que repite las cosas, todo el que se, sumerge en las vanidades, en los deleites, en los deseos del corazón, es un religioso, es un pagano, es un mundano y tiene ceguera, está ciego porque no puede ver la realidad. Mi mundo, dijo Jesús, mi mundo no pertenece aquí. Eso lo dijo Él. Mi mundo está, ¿dónde? ¿Dónde está mi Padre? ¿Y dónde está el Padre? En el reino de los cielos. Por lo tanto, el mundo de Jesús era un mundo interno, un mundo que conectaba a Él con el Padre eterno, que es toda la creación, el universo, los planetas y todas las cosas que existen y subsisten por Él. Denle un aplauso. Ahora voy a decirle algo a muchos cristianos. Si usted no se unifica a Dios a través del Espíritu de Dios, no con una máquina, no con los deleites, no con el dinero, sino hasta que tú no mueras verdaderamente, sino hasta cuando tú te niegues a ti mismo, hasta cuando dejes todas las cosas y rompa todos los vínculos en el corazón, no podrás unificarte con el Padre. Jesús dijo que Él es uno con el Padre. Y Él quiere que nosotros, su pueblo, seamos uno con Él, que nos unifiquemos a Él. Y si el Padre y el Hijo son uno, entonces nosotros tenemos que aprender a ser unos con el Padre también. Denle un aplauso porque esto es revelación. Y no es afuera, ¿dónde es? Adentro. Cuando una persona cambia, ¿de dónde? ¿Se cambia el vestido? ¿Se pone una peluca? Sí, de pronto se puede ver que hay un cambio, que hay un trastorno, pero seguimos viendo las mismas intenciones, seguimos viendo el mismo vocabulario, seguimos viendo las mismas patanerías, seguimos viendo la infidelidad, la soberbia, la altivez, la prepotencia, el orgullo. Entonces, ¿dónde tiene que ser el cambio? ¿Afuera o en el reino de los cielos que está dentro? Esa revelación es para ustedes en esta mañana. Porque muchos están hablando y predicando sin entendimiento, pero alguien tiene que decirles estas cosas. Yo no estoy predicando nada nuevo. Todo está escrito acá. Y esto tiene más de 2000 años escrito. Solo que la revelación viene ¿por qué? Por el Espíritu, por la unidad. Tú eres simplemente la copa. Debes dejar que Jesucristo predique y que sea el Espíritu Santo el que eleve la gloria y la honra a aquel que es Rey en los cielos y Rey en la tierra. Bueno es el Señor. Toca al que está a su lado y dile: bueno es el Señor. Versículo. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué tú dices? Tú de aquel que te abrió los ojos. Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían. Oiga, ¿quiénes no creían? Los judíos, el mismo pueblo de Jesús, no creía. Oigan esto es grave. Nadie es profeta en su propio pueblo. No podían entender cómo el hijo de un carpintero, un simple carpintero, pudiera abrir la visión a aquel que estaba ciego. Hello. Oiga lo que está diciendo Jesús. Era difícil que su pueblo mismo, que su gente misma pudiera aceptar que este simple carpintero que estaba acostumbrado a trabajar la madera y a meter clavos, abriera los ojos de una persona. Pero no solamente en lo literal eran los ojos, sino era la visión espiritual, era la conexión entre el Padre y el Hijo, era el enlace, era el espíritu de adopción, aquel que te permitía ser hijo del Padre y ser ciudadano del reino de los cielos. Para ellos era muy difícil entender esto. Ahora,
Dígale al que está a su lado, para eso estamos tú y yo, para predicar el evangelio de Jesucristo, para escupir, dígalo conmigo, para escupir, hacer lodo y quitar la ceguera y mandarlos a que se laven. Esto es tremendo, esto es profundo. Ahora mire lo que dice. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista. Aún así seguían dudando. Si a Jesús no le creían, mucho menos nos han creído a nosotros. Si a Jesús vituperaron, también me vituperarán. Pero si estas cosas no pasan en mi vida, quiere decir que yo no tengo nada con Jesús. Soy un pastor soy un pastor complaciente que sobo el pecado y sobo la espalda del pecador y tomo cohecho con el pecado. No, yo tengo que hablar lo que Jesús dice. Cuando Jesús amonesta, amonestamos. Cuando Jesús reprende, reprendemos. Cuando Jesús ama, amamos. Pero es Jesús quien tiene que hablar. Es su palabra la que está vigente. No es la mía, no es mi razonamiento, no es mi intelecto. Es el Espíritu de Dios que está sobre mí y sobre todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Santo es su nombre. Ahora esto se pone mejor. Mire lo que pasa. No le creyeron. De verdad no le creyeron, eran incrédulos. Y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo, pero él ya le dijo 3 veces que se lo abrió un tal Jesús. Y la gente no entiende que Jesús es el que va a abrir tu visión espiritual. Es Jesús quien va a poner espíritu de vida. Es Jesús que te va a pasar de muerte a vida y te va a dar vida en abundancia hasta lo eterno. Santo es su nombre. Ahora mire esto. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Se da cuenta? Hasta el día de hoy hay amenazas de que el que confiese el nombre de Jesús le van a hacer algo. Era expulsado del grupo, era expulsado de la élite, era expulsado del clero. Pero yo he confesado a Jesucristo, gracias a Dios, y yo soy gentil. Y la salvación vino por vía de Pablo. Pero aún todavía esto existe en Israel. Si confiesas a Jesús, te sacamos. Ya no pertenece más al presbiterio. Esto era tremendo. Y estos fariseos hipócritas, conocedores de la palabra de Dios, pero no lo aplicaban. No aplicaban la palabra de Dios y tampoco la entendían, porque ellos hasta el día de hoy están ciegos. Por algo quieren armar el tercer templo al rey Salomón, donde se va a sentar la abominación desoladora. Todos esos están ciegos. A ellos no les ha resplandecido el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no ha podido lavarle los ojos a ellos. Pues no por Jesús mismo, sino porque ellos resisten al Hijo de Dios. No quieren creer que Jesús es el Mesías y están esperando un Mesías. Por eso es que se va a sentar en ese altar santo la abominación desoladora, el anticristo. Porque al anticristo tomarán como Mesías. ¿Ahora sí lo entienden? Están ciegos, apláudalo. Ahora miren lo que está pasando. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, oiga lo que le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Estaban hablando de Jesús. Ese hombre es un pecador. Ellos estaban hablando de lo que tenían en el corazón. Aquí es donde yo le digo a la gente, y no es una teoría, es la palabra de Dios. Cuando tú dices que otro está en pecado, cuando tú señalas a otro que es malo, que es abominable, que es aborrecedor, que es fornicario,
Él no sabe nada de lo que tú estás diciendo. Eso está en tu corazón. Eso está en tu corazón, por lo tanto eres tú mismo. ¡Ay, Dios mío! Esto pega duro. Porque el hombre al que le fue quitado la ceguera tiene compasión, tiene misericordia, ama a su hermano, ama a su enemigo. Lo entrega todo y lo deja todo por causa de Jesucristo. Ese aplauso que sea para el Rey de Gloria. ¡Santo! Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. A su nombre, gloria. Guaya. Wow, qué presencia. Una presencia que me corre por todo el cuerpo. Mi cuerpo, ahora mi cerebro está liberando adrenalina y me está llevando a una dimensión diferente por causa del Espíritu, y los está llevando a ustedes también. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 26. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, no habéis querido oír. Ahí está el problema. Los que están ciegos tampoco pueden oír. Se les dice la cosa una vez y no escuchan. Se les vuelve a decir 2 veces y no escuchan. Siguen haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque sus mentes están cauterizadas. Solo el Señor Jesús tiene poder para abrir esa mente. Solo el Señor Jesús tiene poder para abrir el discernimiento, el ojo del Espíritu, con el cual puedan ver, entender, recibir y ser transformados por su palabra. Pero hay muchos neófitos. Hay muchas iglesias y lo que predican son los doctos neófitos, que no conocen que la obra de Dios es por el Espíritu, que es por el Espíritu, y que la revelación viene por el Espíritu, y que la palabra es la palabra de Dios que tiene vida, que es la profecía de Jesús. Denle un aplauso. Santo es el que vive, a su nombre gloria. Versículo. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Culparon al ciego: tú eres el discípulo de él porque lo estás defendiendo. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. ¡Qué arrogancia! Nosotros somos discípulos de Moisés, pero ni siquiera la obra ni los mandamientos los hacían. Por eso le digo, son indoctos, son neófitos, son personas tercas, taradas, que no quieren oír y que siguen resistiendo al Hijo de Dios hasta el día de hoy. A ellos no se les va a revelar nada. Cuando venga Jesucristo en las nubes, cuando suene la final trompeta, esas personas se van a quedar porque no salieron de la religiosidad y no salieron del fanatismo, y lo que hicieron fue gritar emocionalmente, alabando al espíritu de la serpiente antes que al Hijo del Creador. Santo es el que vive. Versículo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Así hablaban de Jesús. Blasfemaban contra el Hijo de Dios. Blasfemaban contra aquel que les dio la prueba más evidente: morir, descender a los infiernos, las profundidades, y resucitar al tercer día, elevarse en gloria delante de su Padre, al cual se le entregó toda potestad en los cielos y en la tierra. Contra este estaban blasfemando. Jesús para ellos era peor que un zapato, tirado, maltratado, gastado. Pero para mí es mi Señor, es el Rey de Gloria, es el que viene por su pueblo, es el que tiene misericordia de aquellos que invocan su nombre y creen en él. Ese aplauso que sea para Yeshua HaMashiach, el Mesías. Versículo. Ya estamos terminando. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Gloria a Dios. Ay, no me interesa qué piensan ustedes. Oigan, no me interesa
piensa lo que piensan ustedes, pero a mí me abrió los ojos. ¿A cuántos de ustedes el Señor Jesús le abrió los ojos? Ese aplauso que Dios me toma la gloria. Dios es bueno y para siempre su misericordia. No me cansaré de decirlo. Y delante de los otros santos, de mis hermanos los santos, cuando el Señor haya venido a buscar su pueblo, me gozaré. Me gozaré, me gozaré en ti, Yahweh o Jehová o Adonai. ¿Cómo le quieres decir? Señor de señores. Jesús, nombre que se dio debajo del cielo para los hombres, en el cual podemos ser sanos y salvos. No hay otro nombre, no hay ninguna María, no hay ningún Buda, no hay ningún Lao Tse, no hay ningún Confucio, no hay ningún otro que haya hecho lo que Jesús ha hecho en la tierra. El Hijo de Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Vino para quitarte la ceguera espiritual, para que entendiese que somos de naturaleza divina y que hay que recuperar la naturaleza divina en Él, no en los hombres. Y los hombres siguen a los hombres. Los que están ciegos siguen a los hombres. Pero los que fueron tocados, a los cuales el Espíritu Santo impartió la transmisión divina, el toque divino, viven por el discernimiento del Espíritu. Viven por el Espíritu mismo, porque Él los lleva y Él los trae. Y ellos reciben directamente de Dios el hacer como el querer, para obrar en la santidad, glorificando el nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesucristo. Dios es bueno. Este mensaje me lo dio Dios en la madrugada, pero yo se le prediqué algo a los hermanos el día de la, ¿cómo se llama?, de la célula, y me dijo: no, le vas a explicar completo, porque ellos tienen que entenderlo. Sigamos acá y terminamos. Mire lo que Dios dice ahora, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oiga, aquí lo dice: Dios no oye a los pecadores. Y hay muchos que andan haciendo pecado y son lobos rapaces. Se visten de ovejas, se visten de ministros, y en su corazón lo que desean son tesoros en la tierra, deleites en la tierra, fornicación en la tierra, adulterio en la tierra, vanidad en la tierra. Entonces entendamos que Dios dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese hoyo. Por eso Dios oye la oración de los santos, de los justos. Y esto hay que aclarárselo a muchos que andan torciendo el evangelio de Jesucristo y que no dejan que Jesús predique. Hay que dejar que Jesús predique, porque ahí está todo en la palabra. Pero la persona que predica tiene que tener, escúcheme, unidad en el Espíritu. Los ojos tuvieron que abrirse. Por tanto, el Espíritu quitó la ceguera que había en él, para que fluya el discernimiento por el Espíritu y pueda revelar la palabra de Dios a los que duermen, a los que están en tiniebla. Ahora mire, y casi terminamos. Dice: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijo: tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros. Le expulsaron. Este mismo le dijo esto a ellos: este hombre viene de Dios, porque si no, no pudiera hacer estas cosas. Mira, yo soy la prueba. ¿Y qué hicieron? Lo expulsaron, rechazaron el milagro, rechazaron que Jesús le quitara la ceguera que había en ellos. Esto es tremendo. Y luego dice esto: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. El que habla contigo, él es. Jesús está hablando contigo esta mañana y te está diciendo: soy yo el que soy. Soy yo el que va a abrir tus ojos. Soy yo el que te va a dar sanidad eterna. Soy yo el que te va a levantar.
Alabado sea su santo nombre. Y miren lo que dice, porque esta es la fresa del pastel. Dijo, versículo 38, y le dijo: creo, Señor, y le adoro. ¿Qué tiene que hacer el hombre de Dios? Creer y adorarle. Dijo Jesús: para juicio he venido. Oiga, para juicio he venido yo a este mundo. Aquí lo dice, esto es palabra de Jesús. Jesús vino ¿para qué? ¿Y qué significa juicio? Viene a castigar a todos los que se opusieron a Él, a todos los que hicieron abominaciones, a todos los que hicieron pecado, a todos los que le aborrecen, a todos los que no guardaron el amor del Padre. Ahora mire, Él lo dice, es su palabra, Jesús mismo lo está diciendo. Esto no es mi palabra, es la palabra de Yeshua. Dice esto después: para que los que no vean, óigame, vean. Para los que están ciegos, tengan la oportunidad de ver la luz. Y los que ven, sean cegados. ¿Por qué? Porque hay muchos que ven y no aprecian el regalo de Dios. Hay muchos que ven y patean la bendición. Hay muchos que ven, óigame, y malusan los dones de Dios. Hay muchos que ven y se entregan a los deleites. Ahora mire lo que dice: y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ahí mismo estaban hablando para ellos. Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendríais pecado. Por tanto, todo aquel que tiene los ojos abiertos sabe que es pecado. Mas ahora, porque decís: vemos vuestro pecado, permanece en vosotros. Así que la única manera de limpiar el pecado es en la sangre de Jesús. Es en el Cordero inmolado. Es en el nombre que es sobre todo nombre, y no hay otro Salvador. Samantha. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús en esta hora. Alabo tu santo nombre. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a Israel, bendigo a tu pueblo santo. Y esperamos tu venida gloriosa. Esta palabra sea sellada en la mente y en el corazón con el fuego de tu Espíritu Santo, dando honra, gloria y gracias en tu santo nombre.